amigas, gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un tema de suma importancia, la violencia de género. Es prioritario conocer qué es la violencia de género, cuáles son sus características y cómo podemos evitarlo. Primero debemos ponerle una definición. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Podríamos decir que esta violencia tiene su origen en tres vertientes: la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y las niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser víctimas de ella. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTI+. Claro, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad y feminidad o las normas de género. Y recuerda, la violencia no es innata. Si esto fuera así, se ejercería de la misma manera y en el mismo grado. Y por ese motivo, aquí les dejamos unos consejos a seguir para prevenir la violencia de género. Evitar todo menosprecio hacia aquellos chicos u hombres que no se adaptan al modelo de masculinidad. Recording in progress. Evitar todo menosprecio hacia aquellas chicas o mujeres que no se acomodan al modelo de feminidad dominante. Enseñarles a los niños y a los hombres a incorporar en sus vidas las vivencias y expresiones de los propios sentimientos y emociones. Desarrollar una buena autoestima que capacite a niñas y niños para adoptar una actitud resuelta ante la venida y sus desafíos. Asumir responsabilidades y enfrentarse con seguridad a los problemas. Estas son algunas de las posturas que debemos tomar. La violencia de género es algo que nos afecta a todos. Los buenos somos más. Y recuerda, el uso de violencia nunca está justificado. Si vives algo así, no te calles, alza la voz. Después de analizar y conocer cuál es su concepto, la violencia de género es una problemática que debemos erradicar. Conocer sus tipos y modalidades es importante, pero este tema lo tenemos programado para una segunda parte, así que no te lo pierdas. Y recuerda, ninguna mujer u hombre debe de permanecer en una relación donde no se le trate con respeto, ni se le reconozca como igual. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, escríbelo en los comentarios y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y también activar la campanita. Y recuerda, mujeres seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Samantha Yutsey Hernández Gómez, licenciada en Comunicación y promotora del programa PAIMED 2021. Derivado de los recursos federales convenidos entre el Instituto Nacional de Desarrollo Social y el Instituto Estatal de las Mujeres, provenientes del programa de apoyo a las estancias de mujeres en las entidades federativas 2021 y del programa anual autorizado denominando Consolidando Acciones que Garantizan la Igualdad y Atención Integral de las Mujeres, sus hijas e hijos en Tabasco, el día de hoy se está llevando a cabo un conversatorio con una de las temáticas de las estrategias nacionales y temas prioritarios del PAIMED. Les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados. En caso de tener una pregunta o querer realizar un comentario, les pedimos, por favor, alzar la mano o colocarlo en el chat. Al finalizar, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Asimismo, de manera de lista de asistencia, le pedimos por favor colocar su nombre completo e instancia de donde nos acompañen. En la caja de chat les pedimos contestar el pretest que se estará compartiendo en unos momentos más. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Muy bien. El tema se llama la prevención del abuso sexual infantil. Como primer punto de la orden del día, le otorgo la voz, el uso a la maestra Vanessa Colado Arias
coordinadora de unidades de atención PAIMED. Será la Lic Liliana a quien nos hará el favor de dar las palabras de bienvenida. Por favor, Lic Liliana, buenas tardes, les cedo el uso de la voz. Hola Vanessa, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarles. Como siempre, estoy muy emocionada de escuchar hoy a Domi, que va a estar en este conversatorio. Espero que sea de mucho para todas y todos. Quiero agradecer a las directoras de las universidades conectadas con nosotros, como las medidas de género y los demás enlaces correspondientes. Esperemos que esto nos sirva, que sea prevención, que nos ayude a compartir para que esta información llegue a quien más necesite. Es un placer estar con ustedes y agradeciendo el favor de su apoyo a nombre del titular de la maestra María Carmen Vargas Pérez. Les damos la bienvenida y esperamos que se queden con nosotros, que compartan. Y Domi, muchas gracias por tu participación, entrega, entusiasmo, compromiso, pero sobre todo porque sé lo que se preparan para hacer estas participaciones conversatorios. Esperemos que participen cada uno de los representantes que se encuentran aquí en los programas. Sobre todo, ya sabes, que podamos llegar a las personas que lo necesitan con lenguaje coloquial, que podamos resolver las dudas, decirles a dónde pueden asistir, dónde estamos, está el call center, que no están solas, que ¿sale? Muchísimas gracias y te devuelvo los micrófonos, Samantha. Muchísimas gracias por sus palabras a la licenciada Irene Guadalupe Vadillo Torres, directora del Departamento de Fortalecimiento Municipal. Continuando entonces con la orden del día, le doy la bienvenida a la psicóloga Domitila Gordillo Pérez, profesionista del programa PAIMED. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Los Ángeles de Puebla en el 2017. Tiene un diplomado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Tlaxcala. También cursó en el área de Psicoterapia y Desarrollo Humano por la Asociación de Psicólogos Unidos de México. También está certificada por la programación de neurolingüística en el Colegio de Estudios Multidisciplinarios de Cuautla, Ciudad de México. También tiene un taller en la historia de sexualidad de la mujer por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente ella labora como psicóloga de PAIMED en el área de psicojurídico. Se le agradece mucho que nos acompañe el día de hoy a este tipo de eventos que buscan, por supuesto, la prevención y la educación para el beneficio de la sociedad, en especial de las mujeres. Adelante, psicóloga Domitila Gordillo Pérez, le cedemos el uso de la voz. Gracias, licenciada Samantha. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un grato gusto poder estar una tarde más aquí con ustedes en este espacio que es que hoy daremos un tema de suma importancia y esperemos que esta información llegue a muchas personas que realmente sirva de que prevengamos, como el tema lo dice, esta pandemia, porque también es pandemia el abuso sexual infantil, que marca a toda la sociedad. Y para eso voy a iniciar con esta frase del psicólogo Erik Erikson, donde dice que la infancia es la columna vertebral. ¿Por qué? Y comparto esta opinión de este psicólogo, ya que la infancia es la base fundamental de todo nuestro desarrollo de nuestra vida. En ella vamos a fortalecer la autoestima, la confianza, la seguridad. Va a determinar cómo seremos cuando lleguemos a ser adultos, ¿no? Por eso este psicólogo dice que es la columna vertebral y lo dice muy bien, ya que niños que han sufrido este tipo de abuso en su infancia les marca irremediablemente este daño en su vida. Voy a compartir. ¿Ahí lo ven? Empezó a compartir pantalla ya. ¿Es el tuyo? Ahí están viendo, ¿verdad?
El tema de hoy, como bien lo mencionaron, es prevención del abuso sexual infantil. Mas, sin embargo, hoy les quiero compartir una dinámica que se llama el semáforo de la sexualidad, en lo cual me gustaría que participaran. ¿Qué es el abuso sexual? Es una interacción sexual que puede o no ser física entre un niño o un individuo de una mayor edad, quienes lo utilizan en una forma violenta, con engaño o seducción, para su estimulación sexual, abusando de su poder como figura de autoridad antes el niño y de la confianza que el niño le tiene. Es también que el abusador y abusadora, aquí cabe recalcar que cuando escuchamos abuso sexual, rápidamente pensamos en que fue un hombre del sexo masculino. Mas, sin embargo, también hay abusadoras que utilizan diferentes formas de ganarse la confianza. Si no la tenían previamente, le empiezan a regalar regalos, le dan cosas a cambio como dulces, juguetes. El abusador siempre va a estudiar a la víctima, en este caso al niño o la niña, y por ahí va a ganar su confianza. Los amenaza, entre otras estrategias. El abuso sexual se refiere a besos, caricias, tocamiento del cuerpo con intención sexual. Una cosa es abuso sexual y otra muy diferente, violencia sexual. La violencia sexual es la acción en la que la víctima es sometida en contra de su voluntad a una penetración del pene, la vagina, el ano o la boca. Dentro de estos abusos existen formas como cuáles: exhibición al tocar los genitales de la persona abusadora sexualmente, es decir, obliga al niño o a la niña que toque sus miembros, sus genitales. Eso es una forma de abuso sexual. Utilizarlos en la elaboración de materiales pornográficos, tomarles fotos, hacerles videos. Otra de las formas es obligarle a ver películas, revistas, fotos con un contexto sexual. El contacto con la boca, genitales o ano del abusador con la niña, el niño o del adolescente, porque cabe mencionar que este abuso también abarca hasta la adolescencia. Es todo menor de edad, vaya, hasta los 17 años hacia abajo. Tocar genitales, por ejemplo, en el hombre, el pene o el ano, y en mujeres, la vulva y el ano. ¿Quiénes son los abusadores o violadores sexuales? A veces creemos que son personas desconocidas o otras personas que no tenemos contacto en realidad. Mas, sin embargo, los abusadores y violadores sexuales pueden ser cualquier clase de persona, clase social, ser rico, pobre, vivir en la ciudad, en zonas rurales, tener cualquier tipo de escolaridad, o ser analfabeto, puede tener cualquier profesión, oficio, pertenecer a cualquier tipo de raza étnica, profesión, religión, puede ser mujer, hombre, ser casado, soltero, ser del mismo sexo, homosexual, hombre, adulto, anciano. El abusador puede ser un familiar también. A veces queremos mencionar, como lo decía, creemos que son personas externas, que son personas que son completos desconocidos. Mas, sin embargo, ¿quiénes son los verdaderos abusadores sexuales? Están metidos en el núcleo familiar. Estos pueden ser hermanos, padres, tíos, hermanos, amigos muy cercanos de la familia, sobre todo esas personas que le confían, ahora sí que esa confianza, vaya, de pertenecer a su familia. Puede ser un profesor de la escuela, en algunos casos ahí entran los extraños y los desconocidos.
¿Cuáles son las principales características que tienen estas personas? En sí no existe una característica específica, mas sin embargo, pues sí mencionan algunas particularidades. Por ejemplo, son aquellos que tienen poder, autoridad, fuerza sobre el niño, la niña o adolescente. En este caso puede ser un profesor o un pastor o alguien que en ellos represente una figura de autoridad. Utilizar el engaño, mentira, la seducción para lograr su propósito. Por ejemplo, como les mencionaba al principio, estudian a la víctima, se van acercando poco a poco. ¿Cuál es el perfil de los niños que ellos pueden, ahora sí que ganarse su confianza y sobre todo poder tener otro propósito con ellos? Abusan de la confianza que se les tiene. Por ejemplo, algún conocido familiar empieza a integrarse en la familia, son personas con aparentemente figuras amables, respetuosas, muy educadas, que a veces ni por la mente se nos pasa que esa persona puede ser un abusador sexual. Utilizan premios, amenazas verbales, castigos, miedos a la violencia física. Esto es cuando ya tienen al niño o la niña o la víctima, de alguna forma empiezan a tener estos tipos de conductas violentas. Asumen conductas que en apariencia son de una buena intención, pero ocultan otro propósito. ¿Qué tipo de niños o niñas o adolescentes pueden ser víctimas de abuso sexual? No existe de alguna forma un perfil o característica específica que determine que le ocurrirá el abuso sexual a algún tipo de niño. Todos los niños y niñas de alguna forma se encuentran en una zona vulnerable, puesto que todavía dependen del cuidado de un adulto mayor. Es por ello que muchas personas se aprovechan de esta situación. Esto se da en todas las clases sociales y religión. A veces que pensamos, no, pues solo le va a pasar a los niños que están en la calle o que de alguna forma no tienen alguna red de apoyo o huérfanos. Mas, sin embargo, todos los niños están expuestos de alguna forma a vivir estos tipos de abusos sexuales. Por ejemplo, algunas características que contribuyen factores de riesgo para que ocurra un abuso sexual infantil en los niños pueden ser una baja autoestima, falta de educación sexual. A veces existe mucho tabú sobre la educación sexual y en muchos hogares no se habla el tema de educación sexual, que a veces pensamos los padres, eso lo van a enseñar en la escuela, o cuando estén más grandes, ahorita no están en la edad para saber de ese tema, ¿no? Entonces es omitido esta parte de la educación sexual. La baja autoestima es otro de las características que a veces estos niños pueden ser más vulnerables en diferencia de otros niños y niñas. Necesidad de afecto o atención. A veces la ausencia de los padres puede también ser un factor de que esos niños se sientan con esa necesidad de afecto y la persona abusadora ha identificado esa característica, entonces se aprovecha de esta situación. Las niñas o niños con actitudes pasivas, es decir, son aquellos niños que normalmente no participan, son muy callados, entonces el abusador va observando todo eso en el niño o la niña. Tendencia a la sumisión. Por ejemplo, son muy obedientes, respetuosos. Entonces, empiezan a confundir esta parte de que se les tiene que obedecer a los adultos mayores o a las personas que están cerca de él. La baja capacidad de tomar decisiones. Las niñas y niños en aislamiento. Por ejemplo, muchos niños pueden estar en casa solos, y por mucho tiempo porque mamá trabaja o papá trabaja o porque no tienen a una persona que realmente esté al pendiente de ellos y son ellos un poco más vulnerables a sufrir estos tipos de abuso sexual.
por ejemplo, los que son más tímidos o con retraimiento. Los abusadores van detectando todos aquellos perfiles en niños que saben que si le hacen algo o le empiezan a comentar o a hacer comentarios sexuales, saben que de alguna forma no van a decir nada, van a quedarse callados, y son de estas cosas que se van aprovechando estas personas. Algunas características que pueden presentar las niñas y niños que han sufrido algún tipo de abuso sexual. No puede ser fácilmente identificado debido a distintos motivos, como que la víctima tenga miedo, se sienta amenazada, con culpa, no entienda lo que le ocurrió y por qué le pasó. Las madres, padres y adultos protectores debemos de estar atentos a la alerta de lo que los infantes nos quieren comunicar. Es decir, por ejemplo, algunas características, conductas diferentes a las que venía realizando de manera cotidiana en la casa y en la escuela. Por ejemplo, el niño ha sido aplicado en la escuela, ha tenido buenas calificaciones, es un niño alegre, es un niño que participa, es un niño que es muy activo, y de repente ese cambio se va notando. El niño no quiere ir a la escuela, el niño no quiere salir de casa, el niño ya ríe muy poco, no quiere interactuar con otros niños. Entonces hay que tener alerta cuando nuestros niños empiezan a tener una conducta diferente, ¿no? De manera repentina empiezan a cambiar. Estos niños de alguna forma empiezan a tener pesadillas, dificultad para dormir, pueden mojar la cama, cuando ya habían superado la etapa del esfínter, es decir, la etapa de hacer pipí, popó, ya ellos lo tenían de alguna forma, esa etapa ya controlada, más sin embargo hay una regresión, empiezan a volver a tener dificultad y se hacen pipí en la cama, empiezan a tener pesadillas, se levantan llorando. Entonces, a veces podemos justificar esas conductas por otras situaciones, ¿no? Sin embargo, hay que indagar un poco más por qué o a qué se debe esa conducta o ese retraimiento. Muestran conocimiento o comportamientos sexuales no propios de su edad y que no han sido aprendidos en su entorno familiar ni escolar. Es decir, por ejemplo, en casa nunca se ha hablado de la sexualidad y de repente ellos empiezan a tener comportamientos sexuales, se bajan la ropa, se tocan el pene, y la niña de la misma forma, cosas que en casa no se ha hablado, no se ha, esa educación no se ha tocado el tema. Y ellos empiezan a tener esos tipos de conductas que anteriormente no lo hacían. Entonces, ese es otro foco de alerta que hay que observar por qué el niño está teniendo estos tipos de actitudes. Y sobre todo, siempre preguntarle dónde lo vio, quién se lo dijo o cómo se enteró. Antes de, porque ¿qué hacemos? Si en un momento vemos a un niño que se está tocando el pene o la niña se está tocando la vagina, lo primero que hacemos, reaccionamos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un cochino? ¿O por qué haces eso? En vez de preguntar, a ver, ¿por qué? ¿A dónde lo viste? ¿Quién te enseñó? ¿Qué está pasando? No, primero preguntar. Siempre el diálogo es fundamental en esta parte también sobre abusos sexuales. Siempre al niño hay que preguntarle dónde lo vio o quién se lo dijo antes de actuar impulsivamente, porque entonces ellos empiezan a tener ese miedo y para fortalecer esa confianza, entonces los vamos alejando. Porque va a decir, si yo le digo a mi mamá que me pasó tal cosa, que me tocaron mis partes íntimas, no sé cómo vaya a reaccionar, si se va a enojar, me va a regañar, se va a enojar conmigo. Entonces, ellos tienen muchas dudas porque es un tema que no se le ha hablado, es un tema que para ellos es nuevo, desconocido y tienen muchas interrogantes. Entonces, ahí como padres de familia, adultos que estamos al pendiente de algún niño, tenemos que tener estos tipos de diálogos con ellos. Expresar temor en una persona en particular, evitar la cercanía o contacto. Por ejemplo, hay niños que les dice, vamos a casa de tu abuelito, y ellos dicen, no, no quiero ir,
y los obligamos a que vayan, mas no sabemos qué está pasando, el por qué no quieren ir. Entonces hay que preguntarle, hay que indagar, a ver, ¿por qué no quieres ir? ¿Te sientes incómodo con tal persona? Entonces es también una forma de ir ganándose esa confianza. Presentan resistencia al estar solos o solas en casa o asistir a la escuela. Lo mismo, porque saben que si a ese lugar para que de ellos es amenazante, si saben que en ese lugar está la persona que le está haciendo daño, ellos se rehúsan a estar ahí, se rehúsan a ir a asistir a la escuela o asistir a casa de algún familiar. Entonces, siempre hay que indagar cómo se sienten y el por qué no quieren ir. ¿Cómo podemos proteger el abuso sexual infantil? Para proteger a nuestros hijos e hijas, debemos darles los conocimientos, las habilidades y la confianza que necesitan para que se comuniquen con nosotros. Así poder prevenir cualquier amenaza de violencia sexual. Enséñales cómo rechazar a las personas que traten de aprovecharse de ellos, aunque se trate de personas más grandes, más fuertes, más poderosas que ellos, o que presenten alguna figura de autoridad. Lo que le mencionaba en su momento, esta comunicación que se tiene que ir estableciendo y formando desde las primeras etapas, es decir, cuentas conmigo, yo siempre te voy a creer, y sobre todo la prevención del autocuidado, que muchos a veces esperamos que eso lo aprendan en la escuela o que tengan una edad ya más grande para que ellos empiecen el autocuidado. Para eso voy a hacer una actividad ya marcando qué es el abuso sexual, cuáles son las características de los niños, y vamos a la parte de la prevención. Y les voy a compartir una herramienta en la cual podemos trabajar con niños para este tema del autocuidado, que es el semáforo de la sexualidad. Para ello voy a necesitar una valiente y un valiente que quiera participar. Participar como. O elijo quién quiere participar. Vamos a hacer una dinámica con este semáforo. Y necesito un valiente y una valiente. ¿Quién dice yo? Bueno, si no, voy a elegir. Cristel Montejo. Bueno, ¿escuchan? De caballeros tenemos a Javier. ¿Puede participar? Javier Pérez, ¿se encuentra ahí? Neri, ¿te gustaría participar, apoyarme con esta dinámica? ¿Sí me escuchan? Yajaira, ¿te gustaría participar?
¿A quién más tenemos de caballeros aquí? Un valiente. O sea, es algo, solo es una dinámica sencilla, que es para que nos quede muy claro cómo podemos prevenir el abuso sexual en nuestro centro de trabajo, en nuestra casa, en nuestra unidad. Esta dinámica es para nosotros, profesionales, que estamos en contacto con nuestras usuarias, con la población. Por eso me gustaría que una mujer valiente y un hombre valiente participaran. Buenas tardes, psicóloga Domitila. Buenas tardes. Me gustaría participar, tengo la mano levantada, soy Luis Enrique. Ah, Luis Enrique. Sí. ¿Quién más? ¿Una mujer? Ok. ¿De Yo Jaime? pudiera participar. Samantha. Gracias, muy amable Samantha. Muy amable Luis Enrique. Bueno, esta dinámica, ¿por qué estoy solicitando un hombre y una mujer? Pues como ven en la figura, hay un niño y una niña. Y la técnica se llama el semáforo de la sexualidad. Para nosotros, ¿qué significa el semáforo? ¿No? Por ejemplo, el rojo nos detenemos, el amarillo es una alerta que va a haber un cambio y el verde avanzamos. Ese es, ahora sí que para la sociedad lo que significa. Más sin embargo, también la podemos aplicar en el semáforo de la sexualidad. Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar esta técnica con los niños? Preguntarle de una forma de juego, preguntarle a los niños, para ellos qué significa un semáforo, cuál es su función, qué colores tiene el semáforo, cuáles son, y sobre todo preguntarle cuáles son las funciones de su cuerpo y cómo se llama cada parte de ello. Para ello, por ejemplo, les voy a decir qué significa cada color en el tema de la sexualidad. En el rojo significa nadie puede tocar o rozar. El amarillo, precaución. Solo pueden tocar algunas o algunos con mi autorización. Y el verde, todos pueden tocar. Entonces, le voy a preguntar a Luis Enrique. En esta vamos a hacerlo invertido. En la parte de la niña, ya mencionándote los colores, ¿qué significan? ¿Qué parte sería, por ejemplo, el rojo? ¿A dónde ubicaríamos el rojo en el cuerpo de la niña? Muy buenas tardes. Supongo que si seguimos los colores como lo es un semáforo y como usted explicó, donde el rojo es las partes en donde está prohibido tocarse, donde no puedo tocarlo por ningún motivo, obviamente creo que va dependiendo un poco del contexto, pero sí de sí son sus genitales. Ok, entonces genitales, pechos. Nombres. Ok, a ver, me dijo pechos. A ver si se puede mover. No. Bueno. Es que creo que no se puede mover. Bueno, era girar esto. Ok. Ahí va. Ahí está. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Ok, Ok, sí. ahí. ¿Qué más? Sus pechos, los genitales, si estamos hablando de la niña. La vulva. Exacto, Ahí. perdón. Creo que también sus piernas podrían ser. Para ti, con sus piernas. Ok, aquí. ¿Qué más? Y quizás también parte de lo que es el abdomen. Okay. Y también, ¿por qué no? Lo que son los labios. Bueno, ya no. Creo que con eso podríamos poner que son las zonas rojas, las que no de ley no puedo que nadie puede tocar.
Exacto. Samantha, el color amarillo, que significa precaución, ¿dónde lo ubicarías en la parte del niño? En sus piernas, Ujú. glúteos, Queda como por aquí. Ujú. probablemente su cara, Como el cachete. en el área pectoral, Ujú. quizás en sus manos. En las manos. Ok. ¿Y en el verde qué significa que todos pueden tocar? ¿En qué parte ubicaríamos el color verde? En los brazos, pies, Ujú. ¿Dónde más? hombros, Hombros. ya, Ahí, ¿no? sí, Bueno, entonces quedaría de esta forma. Las partes rojas donde nadie puede tocar, las amarillas donde pueden tocar con permiso del niño y el verde que todos pueden tocar. Hasta ahí estamos bien, ¿no? sí. Bueno, en este momento sí voy a invitarles a todos y a todas que cierren los ojos porque les voy a hacer una dinámica. Todas, creo que eso sí lo pueden hacer todas y todos. Cerremos los ojos. Bueno, y ahorita imagínense que están en una parada de un bus. Hay mucha gente, ustedes están esperando el transporte y de repente llega un desconocido y les toca la mano y les toca el cabello y les toca el hombro. ¿Cuál sería su reacción? Ya De pueden mi abrir los ojos. perspectiva sería inconformidad psicóloga. Creo que si es una persona desconocida que en mi vida he visto, sí generaría un poco de conflicto, me generaría molestia, incomodidad y, ¿por qué no? Podría hasta generarme miedo. Porque, ¿por qué motivo está tocándome si no la conozco? Exacto. Muy específica su respuesta, licenciado Enrique. Que estemos en un lugar y de repente alguien viene y nos toca nuestras partes, nuestras manos, nuestro cabello, nuestros pies, es claramente que nos vamos a exaltar y vamos a sentir miedo y vamos a sentir confusión porque un extraño va a venir a tocar mi cuerpo. Entonces, para ello, lo que en sí el verde significa, no existe el color verde en el semáforo de la sexualidad. Por eso quería hacer esta dinámica, porque analicemos que en la sexualidad el color verde no existe, porque nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento, ni un extraño puede tocar nuestro cuerpo. Es por eso que el verde en el semáforo no entraría, porque es el verde, algún principio les dije que es que todos pueden tocar esa parte. Sin embargo, con esta dinámica nos hemos dado cuenta que no todos pueden tocar nuestras partes de nuestro cuerpo. Es por ello, entonces, ¿dónde reubicaríamos estos colores entre el amarillo y el verde? Por ejemplo, el amarillo solo puede tocar en mis partes quienes conozco y les doy el permiso. Y el rojo es que nadie puede tocar, ni familiares, ni conocidos, ni mamá, ni papá.
Entonces, como bien, esta dinámica nos deja muy claro que nadie puede tocar nuestro cuerpo. Es por ello que los colores amarillos, por ejemplo, el rostro, los hombros, la mano, el pie, son partes de nuestro cuerpo que solo pueden tocar las personas quienes nosotros o nosotras les demos esa apertura o permiso. Pueden ser personas que nos den un afecto o nos sintamos cómodos con ellos, ¿no? Por ejemplo, la caricia de una amiga, de un amigo, el beso de mamá o de papá. Claramente se ve la intención cuando es sana y cuando hay una intención más allá. Entonces, esta actividad la podemos replicar en nuestro centro de trabajo y sobre todo sirve mucho para las escuelas, que me gustaría que los docentes aplicaran esta técnica para los niños. Es un juego muy divertido, la pueden hacer del material que ustedes gusten, más creativos, más dinámicos y sobre todo como sugerencia, siempre que vayamos a hablar de educación sexual a los niños, primero se les aborda a los padres. Siempre que vayan a hablar de educación sexual, se le hace a la población de los padres o personas que están acerca del cuidado de los niños o de las niñas. ¿Por qué? Porque si nosotras o nosotros vamos y le hacemos esta dinámica de autocuidado a los niños de preescolar, de primaria, van a llegar a casa y van a decir, mamá, en mi escuela me hablaron del pene, la vagina, la vulva, los senos, y se van a asustar los padres, porque no es educación sexual, porque hay muchos mitos sobre la educación sexual, que corrompemos o se corrompe la inocencia del niño, o le estamos anticipando a tener conductas sexuales a una temprana edad. Hay mucho mito sobre esta parte, mucho tabú, por eso no lo hablan en casa y esperan que en escuela se hable, pero a veces, seamos realistas, no, tampoco los hablan, sino hasta una edad ya, por ejemplo, en la adolescencia. Sin embargo, para prevenir el abuso sexual es fundamental hacer estos tipos de actividades para que tengamos a los niños, le demos esa herramienta de cómo cuidarse, de cómo prevenir, principalmente que conozcan las partes de su cuerpo con el nombre real de su cuerpo, no sobrenombres, no pajarito o otros tipos de connotaciones que le damos a las partes genitales, sino su nombre como es, porque luego los empezamos a confundir. Entonces, es fundamental que los niños tengan esta prevención del autocuidado, sobre todo que conozcan qué función tienen las partes de su cuerpo, qué función tiene sus bocas, sus senos, el pene, la vagina, el ano, qué función tienen en su cuerpo. Desde ahí empieza el autocuidado, sobre todo fortalecer esta confianza que tengan para que ellos vayan, ahora sí que conociendo el cuerpo, identificar qué no me gusta de lo que me pueden estar haciendo, ¿no? Hablarlo con alguien, estrenar esa confianza. Para ello, hay muchas interrogantes. ¿A qué edades hay que hablarle de educación sexual a las niñas y niños? Se habla antes de los 3 años. Ya desde que empiezan a hablar, desde que empiezan a conocer las partes de su cuerpo, ya hasta esa edad, antes de los 3 años, llamarle por su nombre real a los genitales, como les mencionaba, si se llama pene, vagina, vulva, senos, glúteos, todo ello, y cuál es su función. Respetar sus límites. Evítalo, obligarlos a dar besos y abrazos. En esta parte, por ejemplo, no me dejarán mentir muchos, a veces, ¿qué hacemos? Llegamos a casa de un familiar y lo primero que hacemos, saluda a tu abuelito, saluda a tu primo, saluda, dale besos al primo, dale besos al tío, dale besos. Entonces, no estamos respetando esos límites de los niños. Le estamos obligando a dar estos tipos de afectos
no le hemos preguntado, ¿te gustaría darle un beso o un abrazo? ¿Te sientes cómodo hacerlo? Eso es prevención. Darle a conocer al niño o a la niña que ella es dueña de su cuerpo y que puede decidir, que en ella y en él tienen esa decisión, si querer darlo o no darlo. ¿Qué pensamos o qué van a pensar otras personas alrededores? Ay, que es un niño grosero, que no está educado. Más sin embargo, si nos vamos por la prevención sexual, le estamos dando el poder al niño y a la niña de elegir qué quiere, si lo quiere dar o no, si se siente cómodo o se siente incómodo en esta parte de obligarlos a dar algún tipo de afecto. A partir de los 3 años a los 6 años, explícale que nadie puede tocar sus partes íntimas, incluyendo sus familiares. Por ejemplo, a veces pensamos, es que es el papá o la mamá y por eso tiene derecho a tocarlos. No, es que nadie puede tocar el cuerpo de la niña o del niño. Háblales sobre sus derechos a rechazar una caricia que no les guste, aunque sea de algún familiar. Lo que le decía, a veces, ¿qué hacemos? Llega un niño y le apretamos los cachetes o pueden tener otras conductas de afecto aparentemente, mas sin embargo, quizás estamos incomodando a la niña o el niño, quizás le estamos violentando ese derecho y se está cometiendo un abuso sexual sin darnos cuenta. Por eso es importante empezarles a decir, si no te gusta una caricia, rechazarla, decir no, no me gusta, no me siento cómodo. Entonces es una forma de tener esa seguridad, fortalecer esa seguridad en el niño y en la niña. Advertirles que hay personas que no tienen buenas intenciones. Enséñales que su cuerpo es suyo y que nadie puede tocar sin su permiso. Enséñales a decir no cuando alguien quiera traspasar sus límites. Por ejemplo, aquí entra los regalos o los chantajes. A veces hay niños que no establecen ese límite de decir no, no quiero, no me gusta. Y empezamos a quererlos de alguna forma, a manipularlos o sentirse vulnerables. Dile que si puede guardar un secreto o que no le guste algo que le incomode, debe dárselo a mamá. En esta parte del abuso sexual entra mucho lo que es el secreto. Hay 2 tipos de secretos, el secreto positivo y el secreto negativo. ¿Cuál sería de esos casos? Por ejemplo, el secreto positivo, le estamos preparando una fiesta sorpresa a mamá, ¿no? Entonces hay que irle externando al niño y a la niña cuál es un secreto positivo y cuál es un secreto negativo. Un secreto negativo es que una persona mayor o desconocida o de su familia le toque sus partes íntimas y lo amenace a no decir este tipo de secreto, ¿no? O convencerlo con algún regalo, con algún juguete o dulce. Es necesario que el padre y la madre dedique tiempo para comunicarse con sus hijos e hijas, hablar del tema de la sexualidad, enseñarles a reconocer las partes íntimas que son las que cubren su ropita interior, sus órganos genitales y sus nalgas, pero también sus pechos, su espalda, su pancita y su boca. Es importante ayudarles a entender que hay ciertas formas de tocarse que no están bien, que diferencia los tipos de caricias, las caricias buenas que le hacen sentir bien, las caricias malas que le hacen sentir de alguna forma incómoda. Está bien darle la mano, podría estar bien abrazarse, pero no está bien que a alguien le toque los genitales o que la niña o el niño toque los genitales de otra persona, ni tampoco que un hombre le meta el pene en la boca. Es muy importante ir haciéndole aclaraciones a la niña y al niño que sí puede permitir y que no puede permitir. Explicarle que hay secretos buenos y malos, lo que le comentaba hace un momento. Los secretos buenos, por ejemplo, son cosas agradables como regalos y sorpresas, referente a algo que es permitible. Por ejemplo, una fiesta sorpresa, de alguna hermana, primo, o alguna noticia que le va a hacer muy feliz a la otra persona. Y los secretos malos, por ejemplo, son cosas que le hacen daño, tocar el cuerpo a desconocidas o desconocidos,
es un secreto malo, hay que contarlo rápidamente. Por ejemplo, cuando un adulto o niño mayores quieren tocar o jugar con las partes íntimas en secreto. Y sobre todo, cuando un niño o una niña les cuente algo que le está pasando, créanle, siempre créanle a los niños y a las niñas. Que si lo dicen es porque hay algo latente, hay algo que le está sucediendo. Cuando no quieran estar en ciertas personas, no lo dejen solos. Cuando digan que su tío, primo, abuelo o quienes se haya hecho sentir extraño, indaguen más. Cuando se sientan incómodos abrazando, besando a alguien, no los obligues. Cuando te confíen que lo tocan o lo lastiman, créele. Sobre todo, siempre créele, porque a veces ponemos a otras personas en primer lugar que los hijos. Primero está el tío o el papá o el hermano respetable, confiable. Entonces, el niño pierde esa credibilidad lo que está diciendo. Y otro día que le pase algo más extremo, no va a tener la confianza de comunicárselo. Por eso es importante siempre creerle a los niños. Bueno, eso sería todo mi participación. No sé si a alguien le gustaría agregar algo más o tenga alguna pregunta. Okay. Muchísimas gracias por su ponencia, psicóloga Domitila Gordillo Pérez. Continuando entonces con la orden del día, doy como tercer punto, iniciaremos el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden, por favor, levantar la mano para hacer su pregunta y en breve se les otorgará, por supuesto, el espacio. Nos gustaría mucho que, por favor, participaran con nosotros sobre ese tipo de tema que es muy importante, sobre todo para quienes tienen un infante en su casa, en su hogar, para la prevención sobre todo de ellos, porque muchas de las veces es muy importante inculcarle este tipo de educación sexual a todas aquellas pues niños, niñas que a veces tenemos y a veces no le damos la importancia o inclusive pues desgraciadamente lo vemos como algo prohibido o algo que no se debería de tocar a veces este tipo de temas en casa. Y ahorita, pues en pleno siglo, pues yo creo que es muy importante erradicar, por supuesto, la violencia en cuanto a la educación sexual infantil. Así que si alguien de los que están aquí conectados desea, pues obviamente hacer el uso de la voz con muchísimo gusto, tal vez algo que desea agregar, alguna experiencia también que hayan tenido, con mucho gusto, se les cede los micrófonos. Bueno, agradecemos muchísimo, por supuesto, a todos los que estuvieron aquí al pendiente de este conversatorio y, por supuesto, a usted, psicóloga Domitila, por su excelente ponencia. Agradecemos mucho, sobre todo, que nos hayan puesto este tipo de actividades que obviamente hacen que los conversatorios sean mucho más de interés para todos los que estamos aquí y es algo que pues no siempre se hace y agradecemos mucho su iniciativa y su preparación, por supuesto, de ese tema tan importante que es para todos los que estamos aquí conectados. Y pues bueno, continuando entonces con la orden del día y si no hay ningún otro comentario que agregar, agradecemos a todas y todas por asistir el día de hoy a este conversatorio, esperando por supuesto contar con sus próximas participaciones en otros eventos que tenemos aquí. Bien, pues a favor y de todos los que están aquí conectados, agradezco en nombre de la directora de aquí del Instituto Estatal de las Mujeres, a la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres. Y pues bueno, recordar por supuesto si alguna conocida sufre algún tipo de violencia, por supuesto llamar a la línea Mujeres Seguras que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año con especialistas capacitadas para atenderte al número telefónico 9933-166813. Por último, el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio calle Antonio Suárez Hernández, número 136 de la Colonia Reforma, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Agradecemos mucho la atención de todos ustedes. Pasen excelente resto de día. Hasta pronto.